Ahí estamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este webinar. Em, Primero vamos a pasar a presentarnos. Bueno, yo soy Fede Acosta Raini, soy editor de datos del Pulitzer Center. Me acompañan Dome Montaño, nuestra coordinadora del programa, y Nelfi Reyes, que es una becaria de este último año de la Rainforest Investigation Network. Muchas gracias por venir hoy. Estamos muy contentos de recibirlos. Y bueno, un poco lo que vamos a hacer es contar de qué se trata esta convocatoria que está abierta hasta el 21 de mayo para que puedan nada, saber todo lo que hay sobre la nueva beca Rainforest. Em, Vamos a primero presentarla un poco entre Dome y yo. Después vamos a escuchar a Nelfi, vamos a contar de qué se trata el programa, cuáles son los beneficios, las cosas que hay para ustedes. Después la vamos a invitar a Nelfi, que bueno, fue becaria de este último año, hizo un trabajo espectacular, a que cuente un poquito sobre, bueno, cómo fue la experiencia como becaria, un poquito de su trabajo, cómo fue la experiencia como becaria. Y bueno, y al final vamos a dejar el piso abierto para preguntas. Si tienen preguntas, las quieren ir a medida que van pensándolas, escribiéndolas en el chat o esperar al final y bueno, vamos a abrir para que puedan preguntar. Dejamos al final porque así podemos sacarnos primero de encima toda la presentación, contarles bien, porque por ahí algunas de las preguntas las vamos a ir respondiendo en la presentación y bueno, y después los queremos y las queremos escuchar a ustedes. Esperamos que de acá salgan muchos potenciales candidatos para la beca. Así que, Dome, te paso la palabra a vos. Bueno, gracias, Fede. Y bueno, buenas tardes, buenos días con todos. Bueno, ahorita vamos a empezar con la presentación. Entonces, Fede, no sé si me ayudas pasando el slide. Perfecto. Bueno, queríamos antes de empezar dar como un pequeño panorama de cómo ha sido la beca durante estos últimos 5 años. Como saben, las aplicaciones se abrieron para la corte número 6. Entonces, en estos primeros 5 años de fellowship que llevamos con el RIN, hemos ofrecido ya 65 becas de un año. No es que las hicimos todas de golpe, sino que se han clasificado, se han dividido en los primeros 5 años. Producto de esas 65 becas que se han entregado a periodistas individuales, hemos podido publicar 217 trabajos originales, no solo escritos, sino también ha habido investigaciones en forma de podcast, videos, programas de televisión, radio. Entonces, bueno, estamos bastante felices de tener poder decir que hemos publicado 217 trabajos originales, pero aparte de eso hemos tenido 741 piezas de cobertura que incluye republicaciones, también como metodologías de investigación que se han hecho aparte de los trabajos originales y bueno, además piezas que han sido parte de los proyectos que hemos financiado. Y producto de esas piezas de cobertura y los trabajos originales, pues usamos una herramienta que nos permite visualizar un poco estimados de las visitas que reciben las historias y pues lo que hemos podido ver en estos últimos 5 años es que las historias que hemos producido con el fellowship han alcanzado aproximadamente a 16,4 millones de personas. Entonces, eso es algo que nos enorgullece un montón. Estas visitas no son solo de una región específica, sino como de varias regiones y pues bueno, podemos ver que el alcance del fellowship y de las historias que estamos financiando pues tienen un gran alcance. Fe, ¿me ayudas pasando al siguiente slide? Muchas gracias. Bueno, esta es una captura de pantalla de los becarios que tuvimos hace 2 años. Tenemos becarios de todas partes del mundo, pero queríamos dejar súper claro que esta beca de RIN es específica para la cobertura de la Amazonía, la cuenca del Congo y el sudeste asiático. Como ven acá, nos reunimos virtualmente una vez al mes. Pero bueno, también tenemos otras reuniones de talleres, etcétera, que pues van a tener que reunirse un poco más seguido.
pero en general como todo el equipo se reúne una vez al mes. Y bueno, como les digo, hay personas de todo el mundo, pero, y eso no significa que si, por ejemplo, viven en Estados Unidos, no puedan cubrir una historia de la Amazonía. Al contrario, pues hemos tenido casos de personas que vivían en Estados Unidos y lograron hacer investigaciones conectadas a la Amazonía, y como, no sé, por ejemplo, la tala ilegal en un lugar en particular estaba ligada a una empresa americana. Entonces, bueno, tenemos como o sea, hemos tenido becarios de muchos lugares. Entonces, sí, les invitamos a ustedes, bueno, que por lo general, por la región, pues están en la Amazonía, pero no se preocupen si no viven en la Amazonía como tal. Si viven en la ciudad, pues entendemos completamente que no vivan ahí, pero sí la historia tiene que ser de la Amazonía, o sea, o de la cuenca del Congo o del sudeste asiático. Pero la idea es que perdón, la historia que produzcan, las historias, el proyecto que propongan, eh, tenga que ver con la Amazonía. Entonces, bueno, un poco eso, como les decía, algo que nos interesa mucho con este fellowship es que esto sea una comunidad. No pretendemos que sea un fellowship en el que nos vemos cada 6 meses o en el que casi no nos vemos o bueno, no me conecto. Al contrario, esto es una comunidad y bueno, tenemos un grupo de Signal. Y cuando se acabe el fellowship entramos a otro grupo de Signal con becarios anteriores y hemos visto historias salir incluso de ese grupo. Entonces, sí, la idea es formar una comunidad de colaboradores de todo el mundo, para que el fellowship no se quede solo en este año, sino que pues pueda también proveer de conexiones, contactos, fuentes, etcétera, para el futuro. Entonces, sí, la idea es que formemos una comunidad y, y eso es muy bonito. Y creo que una forma también en la que formamos esa comunidad, como les decía antes, es a través de estos talleres. Tenemos un equipo de investigación y de datos. Fede es parte de ese equipo, por ejemplo, que nos proporcionan, o bueno, proporcionan a los fellows ayuda con la parte, si es que están estancados con alguna parte de investigación o necesitan ayuda para el análisis de datos, etcétera. Pero bueno, ellos no solo se encargan de eso, sino que también conducen talleres durante varias veces al mes, en diferentes cosas. Por ejemplo, bueno, yo les voy a contar luego, pero eh, en esos entrenamientos también es una oportunidad para conectar, para hacer preguntas. Entonces, sí, o sea, lo que queremos es que no, o sea, que sepan que esto también es un compromiso, y que nuestra idea es estar constantemente en contacto y que esta realmente sea una red, que no sea como otras becas en las que pues no me conecto, ya me dieron la beca, entonces no hago nada, y sino que puedan beneficiarse también de estos talleres que son súper útiles, no solo para su investigación de esta beca, sino para otras investigaciones en el futuro. De hecho, tenemos un fellow que en su fellowship, pero valga la redundancia, se hizo como súper experto en bonos de carbono y ahora él nos ayuda a dar talleres sobre la investigación de bonos de carbono. Entonces, también es una oportunidad para que ustedes crezcan profesionalmente, y en habilidades que les puede servir para poder también convertirse en mentores de otras personas en el futuro. Y bueno, Fede, ¿me puedes pasar el slide? Muchas gracias. Bueno, eh, sabemos que tiene muchas preguntas de qué incluye el fellowship. En primer lugar, nos provee de apoyo financiero. Nosotros pagamos el salario de una persona, de un reportero, durante un año. ¿Por qué lo hacemos? Porque entendemos que hacer estas investigaciones a largo plazo requieren de tiempo y pues la idea es que si son periodistas que trabajan en un medio, pues que el medio pueda ser flexible para que ustedes estén en este fellowship, y por eso nosotros nos encargamos de pagar el sueldo durante el año que dura el fellowship. No financiamos un equipo, creo que esto es súper claro, pero pues igual lo voy a enfatizar. Nosotros nada más cubrimos el salario de un reportero. O sea, si hay otras personas en la redacción
que colaboran al proyecto, pues genial, pero la beca es nada más para una persona. Entonces, sí, que tengamos eso súper en cuenta. Aparte de este apoyo financiero durante un año de salario, también tenemos un apoyo de, lo llamamos reporting expenses, que son costos de reportería. Entonces, digamos que yo vivo en Quito, Ecuador, pero necesito hacer una investigación en la Amazonía, necesito viajar a, no sé, la provincia de Pastaza. Entonces, esos gastos no tienen que venir del sueldo que el Pulitzer me está pagando, sino que viene de un fondo que destinamos para la reportería. Este fondo puede ayudar a cubrir, por ejemplo, servicios, pero no salarios de colaboradores, por ejemplo, un diseñador web o un diseñador gráfico, eh, consultores, abogados, o sea, personas que aporten al proyecto, pero no son salarios, sino consultorías. Eso sí cubre, este fondo de reportería cubre eso. También cubre costos de transporte, no sé, gasolina, que a veces toca pagar para las lanchas, etcétera. Como estos temas de movilización, alimentos, hospedaje, eso lo cubre este fondo adicional, eh, pero no sirve para comprar equipos. Por ejemplo, no sirve para comprar una cámara, no sirve para comprar una grabadora, se puede rentar, digamos que necesitan hacer tomas con un dron, etcétera, pues eso lo cubrimos, o necesitan algún software específico, eso también pues se puede cubrir, pero compras de equipo no. Bueno, otra cosa que incluye el fellowship es una tutoría editorial. Nosotros no vamos a editar sus historias a menos que nos lo pidan, porque creemos mucho en la independencia editorial, ¿ya? Entonces, pero sí de vez en cuando quisieran que uno de nuestros editores revise, por ejemplo, los datos o revise la contundencia de la investigación, pues nuestro equipo está feliz de hacerlo, pero nosotros, o sea, como de cajón no es que entramos a editar sus historias, ¿no? Por eso uno de los requisitos es que tengan una carta de apoyo de un medio firmado por un editor que se comprometa no solo pues a publicar la historia, sino también a editar la historia, porque creemos que es importante que cada medio pues pueda tener su independencia. Eso implica que el medio decide el formato en el que se van a publicar las historias, cuántas historias van a ser, y cuando se publican, aunque sí tenemos como que un deadline. Nosotros esperamos que todas si no todas, la mayoría de historias estén publicadas durante los primeros 10 meses de fellowship, porque los últimos 2 meses queremos enfocarnos un poco más en la promoción de las historias, difundirlo en redes sociales, también ver qué impacto han generado y poder como llevar un récord de esos impactos. Y también en muchos casos les pedimos que escriban algo así como una metodología de investigación que sirve para otros becarios en el futuro, para otros, sí, o sea, como para no solo de los fellowships, sino también de los grants y bueno, no solo de RIN, sino también de otro tipo de investigaciones que quizá incluso no sean ambientales, pero su metodología de investigación les puede servir. Entonces, la idea es que esos últimos 2 meses los podamos dedicar un poco a eso en lugar de enfocarnos tanto en publicar las historias como tal, porque aspiramos que todo pues ya esté entregado, o la mayoría esté entregado en los primeros 10 meses. También tenemos este proceso de formación que, como les contaba, tenemos este equipo de datos e investigación que es súper útil para los fellows. Nelfi ya nos contará también un poco de su experiencia con ellos, pero tenemos muchas oportunidades de formación, como les decía, que requiere de su tiempo y de su compromiso. Tenemos no sé, tenemos capacitaciones en análisis de datos, análisis geoespaciales, cómo usar herramientas, cómo usar Yari. Tenemos igual una propia herramienta de datos que se llama Apiary, creo. Y bueno, antes tenía otro nombre, pero ahora es más complejo. Y bueno, tenemos como que muchas de estas herramientas que les queremos enseñar a usar para sus investigaciones. Tenemos Africa Mining Watch, entonces, ¿cómo lo podemos usar? O sea, tenemos todas estas herramientas en las que les ofrecemos formación y por eso parte del fellowship y lo que más pueden aprovechar es realmente como que estas
estas oportunidades de formación. Entonces sí, requiere tiempo, requiere de que se conecten, requiere de su compromiso. Y bueno, pues son temas súper interesantes y como les dije, intentamos que haya varios talleres a lo largo de todo el fellowship del año. Eh, pero sí, tratamos de enfocarnos los primeros 6 meses porque son en los que más van a necesitar herramientas para sus historias, entonces son bastantes meses de compromiso total. Y bueno, como un poco está relacionado la parte de acceso a herramientas y bases de datos, nosotros vamos a proveer acceso a ello, y bueno, nuestro equipo les va a enseñar cómo usar. Y también pues parte del compromiso es pues la educación y la divulgación de sus historias, educación en el sentido que tenemos un equipo que prepara cursos para escuelas, para colegios, basados en sus investigaciones y bueno, la divulgación de las historias a partir de eso. Y creo que lo más bonito, pues formar parte de una comunidad global de periodistas de investigación ambiental. Como les decía, van a tener un equipo de todas partes del mundo, que tienen contactos, que tienen fuentes, que les pueden ayudar, que tienen historias que después pueden colaborar. Entonces, sí, algo que buscamos mucho es la colaboración. Desde el primer día, pues nos presentamos y formamos esta comunidad, como les decía, tenemos un grupo en Signal, pero más allá de eso, también a veces actuamos como facilitadores para que se hagan colaboraciones dentro del fellowship. Entonces hemos tenido ocasiones en las que nuestro equipo dice, ah, mira, esta persona está investigando esto acá, que se conecta con esto de acá, ¿qué tal si los juntamos? Y pues encontramos una súper forma de que puedan colaborar dentro del propio fellowship, que es súper lindo, pero pues tampoco significa que si no colaboran, entonces no tienen fellowship, no, para nada. Son oportunidades adicionales, pero que las motivamos mucho y que pues si los identificamos les vamos a decir y poner en contacto. Pero bueno, en general creo que lo bonito de formar parte de esta comunidad es que se queda para siempre. O sea, eso es algo que nos hemos dado cuenta, no es que el fellowship se termina y no nos volvemos a ver. Al contrario, pues hemos visto que en conferencias y otras como cosas que uno viaja y se encuentra, pues nuestro equipo de fellows se reúne, se toman fotos, nos las mandan y, y como les dije antes, incluso después terminan colaborando en historias. Entonces, sí, creo que una de las cosas más bonitas y valiosas de este fellowship es poder formar parte de esta comunidad. Y bueno, ahora sí le paso la palabra a Fede, que les va a explicar un poquito más de nuestros proyectos. Gracias, Dome. Once RIM Fellows, always RIM Fellows. RIM Fellow. Bueno, gracias por todo lo que compartiste. Bueno, hablando un poquito, justamente tomo el tema de la colaboración. Les quiero compartir un modelo, un ejemplo de este modelo completo que tenemos, ¿no? Una historia sobre historias que se publicaron en Brasil, en Venezuela, que después se utilizó la misma metodología en Perú sobre esta colaboración que se hizo sobre las pistas de aterrizaje. Básicamente dos becarios, Yuri Potter de Brasil y Joseph Pulisuk de Venezuela, ambos trajeron esta idea de utilizar IA e imágenes satelitales para encontrar pistas de aterrizaje usadas por el narcotráfico y la minería ilegal en la Amazonía. Y bueno, justamente vinieron con dos propuestas distintas, pero Dome hablaba de esta colaboración. Vimos la posibilidad de un proyecto colaborativo y bueno, durante la beca, digamos, trabajaron cada uno por su cuenta, pero en un proyecto similar, lograron llevar incluso la historia al New York Times, además de en sus propias publicaciones. Nosotros sabemos que es difícil colaborar, no es algo sencillo, medios distintos, con ideas distintas, pero trabajamos y encontramos la manera, ¿no? Y fue, la verdad que salió muy bien. Todos utilizaron esta misma base de datos en las que se encontraron estas pistas en la Amazonía. Nosotros ayudamos a crearla junto a una ONG que trabaja con datos geoespaciales, se llama Erginome, que armó el modelo de IA
para detectar estas pistas. Y bueno, después luego cada uno buscó a su manera cuál era el ángulo para cada medio, cuál era la mejor historia, ¿no? El New York Times trabajó en el norte de Brasil, en el territorio Yanomami. Yuri se concentró en la zona del río Tapajós, en el centro del río Tapajós, en Brasil, que estuvo investigando sobre una compañía que bueno, más tarde incluso uno de los impactos que tuvo fue que fue cerrada por la cantidad de cosas que él logró demostrar, tuvo mucho impacto. También él hizo un documental en YouTube muy, muy interesante sobre los pilotos que trabajan con estas cosas locas, andan llevando mercadería acá para allá, unos personajes muy, muy particulares. Y Joseph trabajó, se concentró en la Amazonía, más del lado de Venezuela, trabajando con la participación de los grupos armados ilegales que estaban vinculados también a todo este tipo de cosas, ¿no? Y como broche de oro, digamos, ¿no? Como para completar este modelo, de acá salió esta herramienta que quizás algunos o algunas de ustedes la conocen, si no la conocen, se las recomiendo que la busquen, se llama Amazon Mining Watch. A partir de esta base de datos se creó una plataforma que el modelo permite identificar estas pistas y luego minería, o sea, potencial minería de oro a lo largo de toda la Amazonía. Y ahora estamos, de hecho, armando a partir de esta una nueva versión que se va a llamar Africa Mining Watch para hacer algo similar en África. O sea, miren cómo partimos de una idea, de una historia y salieron colaboraciones con distintos medios, medios grandes, medios regionales, con una ONG de especialistas en datos. Se creó una plataforma y ahora esto se está haciendo, lo estamos llevando a otro lugar en el mundo. Así que nada, es un buen ejemplo del paquete completo de las cosas que pueden salir cuando pensamos, ¿no? Con esta mente colaborativa, trabajamos con datos, con historias innovadoras y ángulos, que es un poco esta búsqueda de cosas ambiciosas, es lo que esperamos que nos traigan ustedes con las ideas y las propuestas que traigan. Bueno, otro tema importante para nosotros es la cuestión del impacto. Queremos resultados impactantes e importantes. Em, el Pulitzer Center, el modelo del Pulitzer Center está muy interesado en el impacto. Creemos que la historia no termina solamente cuando se publica, al contrario, ahí es cuando comienza. A dónde podemos llevar esta historia, ¿no? ¿Qué puede pasar con esta historia? Para eso quiero definir un poquito la idea de qué es impacto, cómo pensamos el impacto. Hay varios niveles, ¿no? Para pensarlo. Por un lado está la cuestión individual, cuál puede ser quizás el impacto en tu carrera como periodista, como reportero. Nos ha pasado de becarios que después de pasar por esta beca, que para muchos es realmente transformativa, cambian de medios, llegan a un medio más importante, ganan, o sea, o ganan un nuevo puesto, crecen profesionalmente. Algunos medios toman becarios que salen de la RIN Fellowship. Nada, gente que accede al Bloomberg, New York Times, o a medios más importantes en vuestra cobertura local o regional. Y realmente para nosotros es buenísimo poder ver ese impacto, sentir que podemos contribuir al crecimiento de los periodistas en su desarrollo profesional. Pero obviamente eso no es lo único. Pensamos también en la organización, en los medios con los que trabajan, los medios aliados. Hemos visto medios que empezaron a darle más espacio a ambiente, que quizás antes no le daban, o a selvas tropicales, que antes no tenían interés en ese tema, que ampliaron la cobertura, que invierten más en ese tema, que colaboran más, que cambiaron esa mentalidad que es muy común en el periodismo, de, bueno, cada uno en su nicho y empezar a colaborar con otros. Se arman colaboraciones que obviamente dan la posibilidad de crear cosas más interesantes y más ambiciosas. O quizás alcanzan más visibilidad, eran medios chicos y ahora tienen mucho más alcance, son más conocidos, etcétera. Y finalmente, nada, ¿no? El impacto social, ¿qué podemos imaginar, ¿no? ¿En qué nos imaginamos cuando pensamos estas propuestas? Quizás puede ser, obviamente, de máximo, esto no se puede saber de antemano, pero nos gusta que vayan pensando en esto desde el principio, quizás un cambio en alguna política que sabemos que está mal, que se puede mejorar, que haya una discusión legislativa, tenemos un montón de historias así, que hubo discusiones tenemos historias que llegaron a Cortes Supremas, que fueron utilizadas en Cortes Supremas de países para cambiar alguna ley, para cambiar alguna política. Impacto de las autoridades, quizás sanciona a una empresa que está haciendo algo que está mal. Nada, que imaginen desde el principio esta idea de un camino en el que de lo que se puede hacer con las propuestas. Un ejemplo así como les traía sobre
sobre proyectos, sobre historias. Les quiero contar sobre Yawa, un becario de periodista de Malasia, en el que vimos impacto en estos tres niveles, ¿no? Por un lado, su carrera cambió muchísimo, pudo publicar en grandes medios como Al Jazeera, South China Morning Post, se ganó el premio Sigma de periodismo de datos por el trabajo que ha hecho, y hoy este año es becario Nieman en Harvard. Así que imagínense cómo venía por ahí, trabajaba, vino con un medio chiquito que se llamaba en Macaranga. Y miren hasta dónde llegó, ¿no? Y además, hablando del nivel organizacional, su medio quedó mucho más visible, más reconocido, ¿no? Al trabajar con estos temas. Y como les decía antes, en el otro nivel, lo más importante, también hubo reacción de las autoridades a sus historias sobre el manejo forestal. Dome les comentaba sobre el tema de formación y alianzas, que para nosotros es algo súper importante porque les queremos dar todos los recursos que tenemos a disposición para que ustedes puedan hacer las mejores historias posibles. Yo formo parte del equipo de investigación y datos y tenemos a cargo el programa de entrenamiento, las distintas sesiones, los distintos entrenamientos que vamos a dar. El año pasado, como pueden ver, tuvimos 16 sesiones, 16 entrenamientos distintos, 23 horas sobre temas súper variados, desde análisis geoespacial, uso de imágenes satelitales, uso de visualizaciones, cómo seguir el dinero, cómo identificar a empresas, cómo hacer seguimiento de dinero, OSINT, pero también para pensar, como les decía, cómo podemos pensar el impacto en nuestras historias, cómo podemos pensar en nuestras audiencias, cómo podemos pensar en llegar a audiencias más grandes. O sea, es una cosa que tratamos de darle la mayor cantidad de herramientas que ustedes tengan para que puedan ampliar su conocimiento y sus historias. Al principio de cada beca de cada cohorte, hacemos como una encuesta para entender cuáles son las necesidades que más hay ese año y adaptamos el programa de entrenamientos a partir de eso. Em, Nada, no hay tareas para hacer en casa, pero son sesiones que pueden durar 1 hora y media, 2 horas, bastante intensas. La idea es que ustedes puedan aprender cosas, a incorporar a su caja de herramientas y después, nada, para que incluso después de la beca también tengan nuevas formaciones. Quizás Nelfi les podrá contar qué aprendió en ese caso. Em, Como les contaba, yo soy parte del equipo de datos e investigación. Tenemos varias formas de apoyarlos. Una de ellas son las Data Hours, que son em, estas tutorías 1 a 1 para por ahí tienen algún problema particular que quieren trabajar, que quieren resolver, que están trabados y nosotros tanto desde el lado de la investigación como los datos podemos ayudar a resolverlos, discutimos, hacemos 1 a 1 y charlamos sobre eso. Tenemos tutoriales individuales para cositas específicas. Hacemos grabaciones en video de cosas puntuales también para compartir con todos, alguna técnica para resolver un problema, scrapear un sitio, utilizar esta imagen satelital, algo que les pueda servir para el trabajo que tienen que hacer ustedes. En el equipo de datos, si es posible, cuando tenemos tiempo, tratamos de ayudarlos con las visualizaciones. Si su medio vienen con un medio que por ahí no tiene un equipo en que pueda hacer visualizaciones, tratamos de dar una mano, sugerir. En algunos casos podemos involucrarnos más, en otros menos, pero está eso también a su disposición. Como les decía, bueno, el tema de investigación, nos podemos ayudar a hacer seguimiento de dinero o sin seguimiento de personas, personas políticamente expuestas, tratar de seguir la cadena de suministro, de dónde va a ayudarlos a resolver todas estas cosas. Y dentro de esto, que es súper interesante, tenemos acceso a un montón de bases de datos y herramientas que habitualmente son caras, son difíciles de conseguir y que creo que pueden potenciar muchísimo su trabajo. Un ejemplo, Dome nombró, Sayari, que tiene un montón de información de empresas y de individuos alrededor del mundo. eh, Planet, que nos da imágenes satelitales de alta resolución, que son caras habitualmente, pero nosotros somos un arreglo para hacerlo. AirGenome nos ayuda con datos geoespaciales si hay que hacer algún análisis avanzado. Import Genius sirve para conseguir datos de importación y exportación. A veces cuando estamos siguiendo una cadena de suministro queremos saber la madera que se sacó de aquí, se sacó ilegalmente de un lugar, terminó blanqueada en otro país. Podemos quizás seguir ese tránsito y ver qué pasa. Eh, Como decía Dome API, que es una base de datos nuestra interna, donde vamos subiendo información todos los años y se pueden hacer cruces de referencias y cada vez hay más datos de becarios anteriores que tal vez trabajaron con los mismos temas que van a trabajar ustedes, que ya tienen información que les puede servir.
Y bueno, muchísimas más que también depende de lo que ustedes necesiten, podemos tratar de conseguirlos. Incluso cuando nosotros hay algo del equipo de investigación y datos que no sabemos, no podemos resolver porque no tenemos el conocimiento de todo el mundo, también quizás los podemos poner en contacto con expertos que los puedan ayudar con ese tema. Y un poco para ir cerrando, antes de invitar a Nelfi, contarles las fechas claves, invitar a Nelfi. Nada, como mencionó Dome, tenemos un equipo muy grande, así como nosotros somos parte del equipo editorial en datos y editorial acompañándolos, tenemos todo un equipo de difusión y distribución para todo lo que viene después de la publicación para que su historia llegue más lejos, ¿no? Pero es lo que les decía antes, nosotros tratamos de pensar esto desde el principio, cada vez lo pensamos más desde el principio, ir pensando qué cosas podemos hacer, cómo podemos trabajar con estas historias para llegar a audiencias distintas. Podemos armar webinars, podemos armar encuentros presenciales, volver a la comunidad para contar esa historia, para trabajar con la comunidad, armar visitas a universidades, a escuelas, hacer exhibiciones de arte, de fotografía a partir de las historias que ustedes hicieron. Tenemos casos que se hicieron historietas para llevar a los chicos a las escuelas de historias re complejas, transformarlas. Entonces, esta idea de cómo llevar a audiencias estratégicas estas historias que ustedes van a estar haciendo. Así que esperamos que se involucren desde el principio, que desarrollen esta habilidad que por ahí para los periodistas nos cuesta un poco, ¿no? Estamos acostumbrados a, bueno, trabajamos todo el tiempo, llevamos a la historia, publicamos y bueno, que sea lo que sea. Realmente si trabajamos sobre todo esto, que lleva tiempo y esfuerzo, pero hay todo un equipo que los quiere apoyar y quiere conocer sus ideas y empoderarlas, pueden salir cosas muchísimo más interesantes. Y lo último, y le quiero pasar ya a Nelfi para después dejar un tiempo para las preguntas. Nada, dejarles acá las fechas clave, que son el 22 de mayo, es la fecha límite, está abierta la convocatoria ahora, tienen hasta el 22 de mayo para aplicar. Durante junio y julio vamos a estar, bueno, nosotros vamos a hacer todo un review de las que nos llegan. Después en las preguntas nos pueden hacer ahora cuando tengamos, si tienen alguna duda al respecto, pero bueno, vamos a elegir en una segunda tanda, vamos a entrevistar a los preseleccionados, a los finalistas, y vamos a anunciar quiénes fueron finalmente seleccionados. Van a ser 10 este año. Y bueno, el 1 de agosto empieza la beca que dura exactamente un año. Así que bueno, un poquito apurados como para que tengan todo en la cabeza, me gustaría ahora invitarla a Nelfi, que nos cuente un poquito sobre su experiencia, nada, brevemente su experiencia, su historia y bueno, cómo fue, de qué se trata ser un becario, una becaria, Ariane. Gracias, Fede, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí, de compartir este espacio y sobre todo compartir mi experiencia para invitar y invitar a que presenten su postulación, a que se postulen para ser parte de esta maravillosa comunidad. Eh, ¿Qué fue lo que me motivó a mí a postularme a la RIN? Eh, Primero permítanme contarles que antes de que me postulara yo formaba parte de una gran redacción periodística de Bolivia, una de las más importantes del país, cuyo objetivo no era dedicarle el mayor tiempo ni los recursos humanos a la investigación periodística. Entonces su foco estaba centrado en las noticias diarias. Yo venía practicando, ejerciendo el periodismo de investigación, pero no era en tiempo exclusivo, sino era más de tiempo de horas extras. Entonces, cuando vi la posibilidad de postularme a esta beca, vi como una de las pocas posibilidades que tenemos los periodistas de investigación o que soñamos los periodistas de investigación con poder dedicarle un tiempo exclusivo y por un largo periodo a un tema, cosa que en una gran redacción eso no sucede. Entonces, voy a compartir, hice así como un pequeño apunte para poder comentarles de forma ordenada mi experiencia. Ahora les comparto. ¿Sí se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, una vez vi la posibilidad enorme que brinda esta beca de tener tiempo para dedicarle exclusivamente a un tema, yo tenía en el tintero, como seguramente muchos de ustedes tienen en el tintero, temas que uno nota y dice, este sí lo quiero investigar, pero no tenemos el tiempo para datearlo, para dedicarle tiempo en profundidad. Ese era mi caso y uno de los temas era el avasallamiento y el tráfico de tierras.
este tema ha estado presente en la agenda política, en la agenda de los medios en las últimas décadas en Bolivia, pero en Bolivia, siendo un país que no tiene acceso a, que no tiene una ley de acceso a la información pública, es decir, los funcionarios no están obligados a responder cuando nosotros les solicitamos, si responden muchas veces para decirnos no tenemos esa información. Entonces yo me encontraba ante un gran desafío, teniendo claro el dato disparador de mi historia de proyecto que yo quería proponer, me encontraba ante el gran desafío de cómo sustentarlo. Para ello fue clave la pre-reportería. Antes de presentar o de elaborar mi proyecto para la postulación, me reuní con muchos expertos que ya vienen trabajando este tema, de instituciones que vienen décadas trabajando el tema de los avasallamientos, el tema de la tierra en Bolivia. Entonces, y además como que hice así un rastreo de instituciones que me permitieran poder ordenar data que estaba desorganizada o dispersa y también ver la posibilidad de buscar información, acceso de información inaccesible pues del Estado, ¿no? Entonces, ese fue como el gran desafío de plantear, porque eso cuando ustedes se postulen y pasen a la fase de la entrevista, les van a preguntar esto, cómo sustentar su hipótesis, porque no podemos trabajar durante un largo periodo para que al final nuestra hipótesis no quede sustentada. Entonces, el gran desafío era, y yo me planteé y dije, bueno, ok, si no tengo en este momento datos para analizar esto, voy a construir bases de datos. Entonces fue como un desafío un reto bastante grande para presentar el proyecto. Y luego lo importante es cuál va a ser el territorio, el escenario, cómo van a, en mi caso, cómo voy a medir el avance o identificar el avance del avasallamiento y el tráfico de tierra en la Amazonía boliviana. El avasallamiento y el tráfico de tierras en Bolivia se da en predios privados, en predios fiscales y también en territorios indígenas. Poder reunir data de predios privados lo encontraba como un poco complicado. Entonces, yo puse el foco en territorios indígenas de Bolivia, datear los 48 territorios titulados que hay, porque iba a tener la posibilidad de acceder a los SHAPE y eso ponerlo, mirarlo desde los mapas satelitales. Entonces, eso fue clave como tener claro cómo voy a sustentar mi hipótesis, hacer un trabajo previo, porque es necesario que tengamos el hueso de la historia en la mano antes de postular nuestro proyecto. Entonces luego vino cómo quiero presentar esta gran investigación. El planteamiento fue textos, cortos documentales, redes, eh, piezas de periodismo de datos. Entonces quizá ustedes vayan a pensar que esto es como bastante. En el momento que comenzamos este proyecto, teníamos como aliado un gran medio de comunicación en Bolivia con toda una logística para dar el soporte necesario. En el tránsito de la beca, la alianza se fracturó, entonces hicimos una nueva alianza y ahí este dato o esta anécdota les comento como para que ustedes tengan claro, si son periodistas independientes, si trabajan en un medio de comunicación, con qué elementos cuentan para poder apoyar al equipo de investigación o a su investigación, más allá de todo el soporte de datos y de investigación que da el equipo de data de la beca. Luego, el resultado. Esto es así como lo más maravilloso y quizá es lo que yo encuentro supremamente valioso que da esta beca, que es el tiempo que uno tiene para investigar el tema, la comunidad que uno puede hacer, el soporte, los lazos que uno teje y la posibilidad de, como periodistas de investigación, poder pulir nuestro método de investigación. Al principio teníamos todos los datos dispersos, datear los 48 territorios indígenas fue un gran desafío, aplicamos entrevistas estructuradas a 30 de los 48 líderes de los territorios indígenas y pudimos acceder a datos inaccesibles. De hecho, al final tuvimos tanta data que pareciera sencillo, pero requirió su tiempo poder seleccionar la que fuera importante para el proyecto, de modo que terminamos armando una radiografía individualizada de cada uno de los territorios indígenas de Bolivia en cuanto a las presiones que avanzan hacia ellos, deforestación, fuego, cultivos extensivos como es la soya, permisos de desmonte, asentamientos alrededor. Entonces, ahí logré pulir un método para poder presentar la herramienta. Y luego las historias, a la par que todo este trabajo
seguía su curso fue realizar el trabajo de campo. Logramos visitar 9 territorios indígenas de la Amazonía boliviana y empezar a procesar las historias, ¿no? El texto, el video, pensar en el impacto que íbamos a tener en las redes. Luego les voy a comentar las alianzas. En las alianzas, más allá de los medios, 2 medios locales en Bolivia y un medio con audiencia internacional, como es el caso de Mongabey, hicimos alianzas de republicación con casi una decena de medios para lograr que nuestras historias lleguen a la mayor cantidad de personas. Entonces, el método, las historias, la herramienta hemos desarrollado una herramienta de visualización de datos donde se puede ver de forma individual la situación en la que se encuentran los territorios indígenas en cuanto a presiones relacionadas con el avasallamiento y el tráfico de tierras. Y ahora voy a hablarles rápidamente de las alianzas. Esto es algo que ha sido muy importante para mí también, entre todas las cosas que se pueden aprender durante la beca, es como periodistas mirar más allá de nuestras historias, de la construcción, de la investigación y de la publicación, sino de ver con quiénes me puedo aliar para que mi historia sea más robusta y para que tenga un impacto. Entonces, inicialmente hicimos la alianza de medios de comunicación locales e internacionales, que ya les mencionaba. Luego hicimos una alianza con investigadores de instituciones que tienen una curva de aprendizaje muchísima más amplia que la nuestra, que nosotros queremos investigar un proyecto, pero hay personas que ya tienen un camino recorrido y también eso nos aseguró como para pensar en la seguridad del equipo cuando se va a desplegar a hacer la reportería de campo, como para garantizar que salgamos vivos, ¿no? Porque generalmente hay temas que requieren activar protocolos de seguridad, que también todo eso se aprende y se lo fortalece si es que ya tenemos uno durante la beca. La siguiente alianza que hicimos durante el proyecto fue aliarnos con instituciones de organizaciones civiles y también educativas que nos ayuden a amplificar nuestras historias. De hecho, ya tenemos programadas para el siguiente mes proyecciones de cine, encuentros con periodistas. Entonces, ha sido esa otra de las partes maravillosas del proyecto, poder ampliar la mirada para mirar otros actores que nos puedan acompañar a que nuestras historias tengan mayor impacto. Y bueno, ahí ya llegué, me salté directamente al impacto y pongo de una forma súper grande el aprendizaje. El aprendizaje, ustedes van a tener el acompañamiento de un equipo de expertos en datos, van a tener el acompañamiento editorial. Si ustedes tienen alguna duda, están ellos para resolverlo. Si tienen, si no saben cómo interpretar unos datos, si requieren de algún programa más, ellos están para darles un gran soporte. Es una gran comunidad y sobre todo tener la posibilidad de, con los becarios que formen parte de la corte, hacer yo le llamo como tejer alianzas de un continente a otro, porque van a estar no solamente de la Amazonía. Entonces, el aprendizaje también va eh, con todo lo que uno va descubriendo con su mismo equipo de trabajo, tener la posibilidad y el tiempo, voy a volver al principio, el tiempo de pensar cómo presentar mejor tu proyecto, cómo analizarlo y salir de la prisa que te da la coyuntura. Déjenme mostrarles, he preparado, a ver, no me deja pasar. Tenemos 1 o 2 minutitos más, Nelfi. Sí, con esto termino. Aquí he sacado como unos 3 pantallazos de los productos que hemos publicado y también de los que vienen en curso. Hemos publicado reportajes, ha tenido su impacto y justamente esta semana una de nuestras historias, que es sobre un pueblo indígena de reciente contacto que está en estado de altísima vulnerabilidad, que a través de los datos logramos ver cómo el gobierno puso en lista de espera su pedido de reconocimiento de territorio y entregó sí tierras a organizaciones sociales afines con el partido de turno de las últimas 2 décadas. Entonces, esta historia ha tenido bastante impacto. Desde el Senado presionaron al Ejecutivo de Bolivia para que entregue información, y entonces lo valioso de esto es que uno va tejiendo fuentes de forma que eh, el gobierno, el Ejecutivo se ha visto obligado a responder, cosa que a los periodistas no nos respondieron. Entonces tenemos esa información que nos han compartido los legisladores
legisladores para poder seguir presionando en esto. También hemos publicado un corto documental y el tercer pantallazo es sobre nuestra herramienta. Y creo que ahí, con eso estoy. En Bueno. tiempo, ¿verdad? Perfecto, espectacular. Muchas gracias por, bueno, por compartir tu experiencia, muy generosa también con las palabras para el equipo. Bueno, genial que hayas pasado por eso. Y bueno, vamos a abrir un poco el piso a preguntas para que puedan aprovechar. Se llama Ask Me Anything, así que no se queden con dudas, no se queden con preguntas. Ya vi que hay una ahí en el Q&A, pero pueden salir del micrófono o escribir en el chat, no sean tímidas ni tímidos. Voy a empezar respondiendo la de Miguel Ángel, que pregunta qué hay con los periodistas independientes o freelancers. La beca está abierta tanto para staff como para freelancers. Sos un periodista freelance, podés aplicar también. Tenés que conseguir, sí, como explicó Dome, un medio que esté dispuesto a publicarte con la carta de compromiso de un editor que va a publicarte, pero también acompañarte en la edición de la historia. Pero no hay diferencias para nosotros en si sos freelancer o staff, está abierta a cualquiera de los dos casos. Nelfi. Fede, sí, quizá ahí yo puedo comentar un poco mi experiencia. Probablemente durante lo que les he comentado se haya percibido que yo comencé con un gran medio, pero terminé como periodista independiente, ¿no? Por esas situaciones que atraviesa el camino del periodismo, que a veces puede ser muy empedrado. eh, Comencé con el respaldo de un gran medio en Bolivia, inmenso, y luego fue la posibilidad de hacer una alianza y terminar como periodista independiente, ¿no? Entonces sí es clave, ahí puedo decirles, es clave tener el apoyo de un medio eh, como periodista independiente para que haya un acompañamiento editorial, porque si bien recibí durante toda la beca el acompañamiento editorial del Pulitzer, pero sí es necesario la mirada de un editor local para que ayude a que nuestra historia sea mejor contada. Tal cual. Vamos a ir tomando distintas, tengo algunas en el Q&A, otras en el chat y otros levantaron mano, así que voy a ir haciendo salteadito. La siguiente pregunta, Paul, ¿un medio que ha recibido en el pasado la beca RIM puede volver a postular con un candidato distinto? Sí, no postula el medio, postula el candidato con un medio, así que no lo piensen asociado a un medio la beca, sino a un periodista o una periodista que quiere aplicar y no importa con qué medio participó, está por supuesto invitado o invitada a volver a participar. Nicolás pregunta si se puede aplicar desde un medio universitario. Sí, podés aplicar con cualquier medio. La recomendación, obviamente, es, o sea, nosotros hacemos en las selecciones, tomamos en cuenta, lo más importante siempre es la solidez de la propuesta, obviamente, pero también después y el nivel de reportería, etcétera. Pero tratamos de hacer una mezcla de medios grandes y más pequeños. Te aconsejo, si podés conseguir algún medio que por ahí tenga una audiencia un poco mayor, es mejor. A veces es publicar en varios a la vez, quizás es un medio universitario, pero también puedes conseguir otro. Pero en principio no hay un límite con respecto al medio. Nos interesa tratar de llegar a mayores audiencias, pero tenemos distintos tipos de medios que participan. ¿Querés agarrar alguna voz, Dome, o sigo como quieras? Sí, si quieres yo contesto lo siguiente. Dice, ¿qué posibilidad hay de que se compartan los artículos que han sido beneficiados con la beca, que se compartan por nosotros? ¿O nos puedes especificar la pregunta, Gabriela, por favor? Bueno, mientras tanto voy a pasar, dice Paul, por favor, en la beca hay espacio para investigaciones centradas en la transparencia y la gobernanza. ¿Podrían explicar? Claro que sí. Bueno, tenemos dos espacios para investigaciones ambientales enfocadas en transparencia y gobernanza. Por ejemplo, como, digamos, el Estado está, no sé, o sea, entregando, no sé, bonos o beneficios a una empresa por cuidar un bosque, digamos, en Amazonía. Pero ustedes se dan cuenta que esos fondos realmente no están llegando a las comunidades, o sea, es un poco hacer como este seguimiento al dinero, o bueno,
como que cómo se están manejando ciertos fondos, etcétera, pero siempre relacionado con el tema medioambiental y en la Amazonía. O bueno, en la Amazonía y bueno, también tenemos como que el sudeste asiático y la cuenca del Congo, pero ya que estamos con latinoamericanos, pues sí, en la Amazonía. Entonces, tenemos dos becas que están centradas específicamente en eso, otras, pues el resto de becas es más para, o sea, ya no tiene que caer dentro de esa categoría, sino que pueden ser como más abiertas y puede haber un tema más social, etcétera. Entonces... a eso se refiere. Veo acá también en el Q&A preguntas de Diego. Y yo voy a Eh, agarrar esa, la de Diego que dale. dice, ¿qué tan desarrollado debe estar el proyecto de investigación? ¿Se puede postular únicamente con una idea relativamente preproducida? Por supuesto, hay que ver qué significa relativamente. Nosotros esperamos que la propuesta que venga tenga cierta prereportería, ¿no? Se supone que a la hora de evaluar, digo, yo hablaba de, para nosotros es importante que la propuesta sea sólida. Obviamente se nota que tenés que saber de qué estás hablando, cuál es el tema, hiciste una cierta prereportería, conoces, sabes qué fuentes vas a acceder, cómo vas a desarrollar esa idea. No esperamos, obviamente, que esté todo desarrollado completamente, porque eso es lo que vas a hacer durante la beca, ¿no? Pero bueno. Digamos, tenés que tener un cierto desarrollo, conocer cuáles son las fuentes, cuáles son, por ahí quizás ya venir con una hipótesis, eso está bueno, venir con ya una hipótesis, incluso pensar también lo que decía de hecho preguntamos sobre eso, ¿no? ¿Cómo mirás el impacto, cómo mirás el engagement, la audiencia, cómo vas a trabajar después con la difusión y eso? Eh, hay otra pregunta sobre de Lorena que dice, ¿consideran temas de corte social, niñez, LGBTI dentro de la Amazonía? El tema es el siguiente, digamos, nosotros buscamos temas muy variados, ¿no? Nos encanta conseguir cosas nuevas, como hablaba Dome de los créditos del carbono, que fue, por ejemplo, un tema bastante original. Fuimos los primeros en trabajar de la minería del níquel, minerales raros, ese es un tema hot que está, ¿no? Minerales de la transición energética. Piensen en la selva o en el ecosistema acuático que está dentro de la selva como una víctima o un actor principal en la historia. La selva, el río, sus habitantes, la diversidad. Nosotros queremos saber cuál es el impacto ambiental o qué puede pasar en el futuro. Si tu historia atravesada, o sea, está atravesada por eso, o sea, sobre niñez, sobre corte social, pero atravesada por algo vinculado a la Amazonía, al impacto en donde la Amazonía es un actor principal, sí. Por ejemplo, muchas veces vienen con una propuesta, o sea, poniendo el ejemplo de la soja, digamos, a nosotros nos interesa la soja en sí, ¿no? Sino qué pasa con la cadena, si vos contás una historia que es cómo esa cadena de la soja impacta en el bosque tropical, en la selva tropical o en la cuenca hidrográfica, entonces está vinculada directamente. Si es un tema simplemente de gente que está en la Amazonía, un tema de niñez, pero que está vinculado al ambiente, no es el actor principal, quedaría fuera. Pues quizás podrías pensar en algunos de los grants que tenemos que cubren, digamos, otros temas como derechos humanos o más. ¿Qué otra más tenemos? A ver. Está la pregunta de si se puede postular cuando o sea, con una historia que ya está en desarrollo, está apoyada por otro fondo. La verdad es que no. Eh, Creo que nuestra política es nosotros financiar el proyecto por completo. Entonces, y bueno, tienen que ser proyectos que se desarrollen durante el tiempo de fellowship. Entonces, sí, con respecto a eso, pues tratamos de nosotros ser los que financian el proyecto desde el principio hasta el final y apoyarla completamente con los fondos, porque después eso pues también quita un poco de la parte de independencia editorial, el rigor, los medios que lo van a publicar, etcétera. Entonces, sí, preferimos que sea únicamente con nosotros. Nos quedó pendiente mientras tenemos Sí, tiempito para alguna, tenemos 3 minutitos más, así que aprovechen si quieren agregar alguna pregunta más, salir de mute, levantar la mano y hacer una pregunta más. Creo que quedó pendiente esta de como la de Gabriela. Gabriela, ¿no? Sí, que no sé si Sí. querés explicar más, Gabriela, a qué te referís con qué posibilidades de que se compartan los artículos que han sido beneficiados con la beca. No sé a qué te refieres, compartir con otra persona, de qué manera. Por ahí nos puedes explicar más, si estás ahí, Gabriela.
Ah, ok, a lo que me refiero es que nos compartan los enlaces de los reportajes ganadores de la beca RIN como para tener una mira. Ah, ok, sí, nosotros vamos a enviar después de este webinar, vamos a compartir por mail obviamente este video y podemos compartir también los recursos, pero si entras a la página, al sitio web, Dome, por ahí si podés ahí buscar, copiar y pegar en el chat el link, hay un link donde están todos los proyectos que fueron publicados a lo largo de todos estos años por los distintos becarios. Así que ahí tenés para inspirarte un montón. Hay, como decía Dome, centenares de historias para ver. Tenemos alguna de nada, Gabriela. Te esperamos ahí aplicando y explicamos. Exacto, ahí está Sí, ahí la. mandé el link. Si van a la parte, el último, después de que se explica cómo funciona el fellowship y todo, si van hacia el último, pues van a ver las últimas historias publicadas por los becarios. Y bueno, están en varios idiomas, pero bueno, ahí los pueden chequear y nada, si quieren como algo más específico, pues igual les vamos mandando. Tenemos un minutito más, podemos hacer dos si hay más de una pregunta, aprovechen. Igual, obviamente, yo los invito a que entren en la beca, está explicado todos los requisitos, todas estas cosas que nosotros contamos, está detallado en la página de RIN, los vamos a enviar. Y también hay un Q&A, hay unas preguntas frecuentes donde también se explicitan muchas de las cosas de las dudas que hay, algo que quizás no mencionamos o no me acuerdo si lo mencionamos, por ejemplo, qué tipo de material se puede, qué formato, y puede ser audiovisual, puede ser texto, puede ser multimedia, puede ser podcast. Lo único que no entra es el tema libros, por el formato en el cual, cómo se distribuyen los libros, cómo funcionan los libros, no entra dentro de la cuestión de esta beca. Ahí tenemos dos preguntitas más. Genial. Voy a empezar por la última de Natalia, que pregunta si las reuniones de la beca son completamente en español. Las reuniones son en inglés, pero no es obligatorio que hables inglés para participar. Primero, no es necesario que apliques en inglés, puedes aplicar en español sin problema. En la aplicación la puedes hacer en español. Y además tenemos becarios de distintos países del mundo que no hablan inglés. Inglés es como el idioma que utilizamos como base para que compartan todos, pero que por ahí vienen con un traductor que puede ser parte de los gastos, ¿no? Ahí acompañando para acompañar en las reuniones que tenemos, los entrenamientos. Hay siempre una reunión mensual que tenemos para hacer un update de proyectos, compartiendo qué le pasó a cada uno y cada una, cómo fue investigando cómo fue progresando su investigación. Y muchos, o algunos, que por ahí no están muy duchos con el inglés, vienen con un traductor y está todo. Y hemos tenido casos muy exitosos de ese estilo. Y a ver, ¿qué más? ¿Tenemos alguno más? Me refiero, por ejemplo, en cuanto a investigaciones centradas, ¿creen que encargaría un trabajo que cuestiona leyes, decretos supremos y otros que, por ejemplo, no ayudan a combatir delitos ambientales, sino al contrario? Me refiero a si toman en cuenta historias que cuestionan el sistema jurídico en sí respecto a los delitos ambientales. Sí, en principio diría que sí. Lo que pasa que sería interesante que lo puedas conectar con el territorio un poco. No todas las historias tienen que ser necesariamente ir al campo, pero esperamos que hagan trabajo de campo, digamos, ¿no? Y ahí salen un montón de cosas ricas, tratamos de contar historias humanas, pero si encontrás, si lográs, no sé, haces un gran trabajo de datos en el cual conectás esto, no sé, haces un análisis de las leyes, de cómo, tenés una metodología, algo que no mencionamos, pero que es súper interesante, es crear metodologías, ¿no? Nosotros aspiramos a que ustedes, después de publicar, por ahí puedan desarrollar una metodología que después la publicamos en el sitio web del Pulitzer para que les pueda servir a otros, se puedan inspirar, puedan replicarla en sus propias investigaciones. Quizás desarrollas una metodología original, Paul, que puede servir para encontrar una manera de analizar el estado. Eso podría ser, siempre con un foco periodístico. Recordemos que son proyectos periodísticos. Así que, bueno, si ya estamos, me parece que podemos ir cerrando con 2 minutitos de extra. Muchas gracias a Dome, muchas gracias Nelfi por contar tu experiencia. Es genial escuchar bueno, que la disfrutaste y que aprendiste y que creciste. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Si tienen alguna pregunta, siempre pueden ahí en la página donde vamos a mandar toda la información, también hay un mail al que pueden preguntar. Apliquen, anímense, no tengan miedo. Nosotros evaluamos cada propuesta con corazón y mente abierta. Realmente nos llegan entre 150 y 200 propuestas por año, pero leemos una por una todas. Así que nada, los invitamos a participar y bueno,
mucha suerte. Gracias por venir hoy. Gracias a todos.